No te puedo escuchar bien. Listo, ya hace interferencia. Hola. ¿Me oyes, Andrés? ¿Me oye? ¿Profe, me oye? Laura. ¿Profe, sí me oye? Hola, hola, hola. Hola, profe. Háblenme algo, a ver si lo escucho. Yo no escucho a ninguno. Hola, profe, ¿sí me oye? Hola, ahora sí ya escucho una. ¿Me oye, profe? ¿Qué más? ¿Cómo van todos? Disculpen la demora. Laurita Sánchez, ¿cómo van? Bien, profe, sí, señor. Está sonando aquí. Ah, no, ya, listo. Listo, niños. Fabián se me voló ahorita. ¿Cómo les fue con el tema de Basilea 2, Basilea 3 y lo que Andrés nos va a sorprender ahorita? ¿Cuánto se demora en llegar a casa, Andrés? Acabamos del estadio. 10 minutos. Pues, 10 no, minutos. Enredado acá con una bulla y no hemos conseguido hotel. Pero corriendo, bueno. Igual todo lo que se deje de hacer lo vamos a recuperar seguramente la otra semana. Organizaremos algo de. Pero bueno. ¿Ya tienes algo claro, Andrés, Laura, Basilea y eso, la información que tenemos? Sí, profe, yo ya tengo lo mío. ¿Van a compartir Sí, algo ya? profe, yo también tengo lo mismo. Perfecto, comparte por favor hasta que nos dé la señal, la batería y no vaya a fallar esto. Espero que no. Porque hasta... Sí, señor, ya comparto. ¿No se recordó? Oye, ese man, fijo. Ese man toca llevarlo así. Uno ya sabe. Lo presiona, lo suelta, lo presiona, lo suelta. Hombre, ¿cómo le iría al viejo hoy? ¿Dónde estaba? Al viejo Lazarito. Ah. Listo, profe, ¿ya lo ven? Sí, señora, dale pues. Auxiliar de banca, listo. Basilea. ¿Será que alguien le puede decir a Julie que ya estamos en clase? Mientras yo expongo, por favor. Ya les creo. Dale, gracias. Bien, profe, Basilea 2. Es- mm. Pues Basilea 2 se crea con la necesidad de seguir desarrollando el análisis recomendado iniciado con Basilea 1 y Basilea 2 se publica en el 2004. Entonces Basilea 2 es el segundo de los acuerdos de Basilea que consiste en una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea con el fin de aconsejar sobre regulaciones bancarias y crear un estándar internacional. Pues entre algunos de los argumentos que podemos mencionar, el más importante es que antes del acuerdo de Basilea II no tenía en cuenta la capacidad de una persona o una empresa para devolver los préstamos concedidos y tampoco su tiempo de recuperación. Y por tanto, Para un segundo ahí, porque es importante entonces ese escenario de capacidad de pago. O sea, ¿por qué creen que llegó a ocurrir eso? porque Me tengo que ir apagando el micrófono porque estoy cerca de una calle y voy al lado de un tema de hamburguesas para que me ayuden. ¿Listo? Dale, pues otra. profe, pues
porque pues se creó para regular exactamente eso, porque pues como que los bancos hacían lo que querían con uno en ese tiempo. No solo lo miremos desde la óptica de los bancos, sino miremos la característica que hay una persona que se gana 20 millones de pesos, pero tiene 10 tarjetas de crédito, ¿cierto? Y los bancos no pueden solo fijarse en el ingreso que tienen, sino en lo que tienen de disponibilidad para utilización de ese dinero que tienen. ¿Qué implica eso? Que si tengo muchas las tarjetas de crédito, por cada cupo que yo tenga me tiene que estar disminuyendo los montos, o si no, no voy a tener capacidad de pago, ¿cierto? Ahí es cuando arranca entonces efectivamente lo que pasó en el comité de Basilea, para empezar a entender efectivamente lo que significaron esos, ¿cómo lo podemos llamar? Esos indicadores, ¿cierto? Para aprobación de un crédito. ¿Listo? Entonces, entre más tarjetas de crédito yo tenga o entre más créditos, menos capacidad tengo si tengo el mismo ingreso. ¿Vale? Sigue. Y pues el riesgo de crédito ante esta situación se decide crear 3 pilares en los que se basa Basilea II. Entonces, pues el objetivo de Basilea II tiene por objetivo construir una base sólida para la regulación prudente del capital, la supervisión y la disciplina del mercado, así como perfeccionar la gestión de riesgo y la estabilidad financiera. El pilar 1 se Devuélvete un llama... momento al objetivo, Flaca, por favor. Listo. Gestión de riesgo, ya hablaremos de eso. Sigue. Entonces el pilar 1 se llama requerimientos mínimos de capital y el pilar 1 trata sobre los requerimientos mínimos del ratio de capital y añade requisitos de capital por riesgo operacional. El nuevo acuerdo, la definición de capital no varía y el objetivo es que tampoco lo haga el porcentaje del capital, donde el mínimo a permanecer es del 8%. En cambio, se modifica en el denominador los activos ponderados por riesgo, cambiando la metodología de medición, el cual se calcula multiplicando los requerimientos de capital por el riesgo de mercado y el riesgo operacional por 12.5, pues lo cual es inversa al coeficiente mínimo del capital, y añadiéndole la cifra restante a la suma de los activos ponderados por riesgo de crédito. Entonces aquí encuentro una fórmula que es capital total dividido riesgos de crédito más mercado más operacional, y esa operación nos debe dar como mínimo un 8%. ¿Sí me escucha, profe? Sí, no te preocupes, estoy viendo acá. En cambio se modifican el dominador de los activos ponderados por el riesgo cambiado. Listo, perfecto. ¿Qué es esto? Como lo vimos en clases anteriores, es un indicador. ¿Listo? Entonces, si el indicador es muy alto frente al ingreso de la persona, es poco probable que le otorguen el crédito. ¿Vale? Sigue. ¿Me oyeron, Flaca? Hola. Sí, profe, sí lo escucho. Entonces la siguiente es los métodos de cálculo para el riesgo de crédito son, tenemos 2, que el primero es el método estándar basado en los ratings externos y el segundo es el método IBR, basado en los ratings internos. Entonces este segundo se clasifica en 2, en el método básico y en el método avanzado. Claro que le dicen. Ok. No, tengo acá, pues. Cuéntenme, dice. EPA Colombia. Método estándar, muy bien. Dale pues, vamos a ver. Sí, señor. El método estándar. Esta medición de riesgo de crédito de un modo estándar se hace a partir de las evaluaciones externas del crédito, es decir, los bancos podrán utilizar las evaluaciones realizadas por el
CAI, que es la institución externa de evaluaciones de crédito, reconocidas por los supervisores nacionales. Esta metodología propuesta por el comité está sujeta a la aprobación explícita del supervisor del comité, no, supervisor del banco, permitiendo que los bancos utilicen sus propios sistemas de calificación interna para el riesgo de crédito, pues las posiciones deberán ponderar por su nivel de riesgo neto de prohibiciones específicas. Perfecto, pero entonces mira una cosa aquí, estamos hablando de legislación, ¿cierto? Y se está generando un método estándar. El banco es tuyo, ¿cierto? ¿Qué metodología generarías? Ya conoces información de lo que hablamos hace la semana pasada ya hablamos de una normativa, de lo que ocurrió, cuál sería una normativa o una ley que le puede faltar al Estado colombiano. Pero la característica aquí es entonces, ¿cuál crees dentro del sector financiero que faltaría una ley? De acuerdo a lo que me acabas de decir con este método estándar. Ayúdenla, niños, que se está ahogando. No todos al tiempo. Empezó a llover. Profe, me regala un momento, es que están golpeando. Un momento. Sí, señora, vaya pues. Profe, sería una ley como, bueno, para no cometer lo que tú pusiste, que a los universitarios se les da una tarjeta de crédito con tanto cantidad, como poner una ley que a ellos se les puede Parece dar la un vieja préstamo, que vendía minutos y se le dañó prestar, la pero tecla del té, que ellos del realmente al puedan celular. pagar, o que tengan una persona como fiador. O sea, si se llegan a colgar con la tarjeta, pues que tengan a alguien que responda por la tarjeta, ya que pues como unos no pagaban y ya era un endeudamiento, pues no sería como tan bueno que pasara eso. Si a los jóvenes se les da como un crédito, se les da una tarjeta de crédito, pues que haya alguien que si no llegan a pagar, pues que responda por ellos. Sí, la que es que me tocó ahora porque empezó a llover, entonces no, se me moja el computador. Repítelo, por favor, el último pedacito. Profe, pues que los jóvenes universitarios tuvieran como un fiador. Si ellos se llegan a colgar con los pagos de la tarjeta, pues en sí tengan un fiador, tengan alguien que si se colgó con esa tarjeta, pues que esa persona tiene que responder, ya que Muy para bien. ellos sí puedan sacar la tarjeta. Pero entonces, mira, eso está muy bien, pero puede haber un inconveniente un poco complejo, ¿cierto? Porque volvemos a lo mismo. Si ese estudiante no tiene la posibilidad de generar una posibilidad de crédito, estamos buscando es que el fiador sí la tenga. Debería haber otra metodología, debería ser articulado. Hoy simplemente estoy hablando de pedagogía, debería estar articulado con la universidad y con el posible trabajo que tenga. Pero eso es un buen escenario, Laura. Muy bien. Dale, Fabián. Profe, pues luego ahí no quedaría incluido como las tarjetas amparadas. Eso es una buena opción, puede ser un tema de tarjeta amparada. Pero el tema es que sí tiene que implicar que tiene que haber una responsabilidad de cierta manera. Como estructuralmente, independientemente del amparo que tienen, ¿cierto? Esta tarjeta amparada pues la está pagando otra persona, otro personaje que seguramente tiene una vida crediticia. Pero una característica importante puede llegar a ser es ¿qué responsabilidad le genero yo a Laura Vázquez con su tarjeta de crédito? Obviamente no le voy a dar un cupo de 30 millones de pesos, pero sí tiene que empezar a dar como una escala y a medida de los pagos se van generando pues aumentos de cupo o se van diseñando, desarrollando otras características que pueden llegar a funcionar. Esto que habla de la institución externa de evaluación de crédito es lo mismo que hace un analista de crédito. ¿Andrés ya está conectado? Sí, profe, ya estoy. ¿Qué hubo, Andrés? Una preguntita. ¿Ustedes hacen algún tipo de evaluación de riesgo a la hora de hacer un arrendamiento o una venta? Los arrendamientos los pasamos por aseguradora. Perfecto. ¿Y eso qué Para significa? que el arrendatario, quien se va a postular como arrendatario, debe pasar una documentación con unos fiadores o un depósito en dinero, un CDT en caso tal, para constituir una garantía y poder Excelente. constituir una póliza de seguro que le permita pues, proteger al propietario en caso de no pague.
Perfecto, entonces aquí significa que la empresa donde trabaja, la empresa de Camilo, no, perdón, de Andrés, ¿cierto? Tiene una característica natural, ¿cuál es? Si no tengo ese soporte, pues va a ser muy complejo que yo pueda empezar a definir que esta empresa me entregue el apartamento. Ahí se van a generar unos impactos que terminan siendo un poquito complejos, pero volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de legislación y damos las oportunidades, ¿será que una persona que se gana un salario mínimo tiene la posibilidad de buscar un alquiler en la empresa de Andrés? Me grito. Generalmente los ingresos van ligados al costo del arriendo. Perfecto. Entonces, ¿Y una su persona que inmobiliaria, gane su el mínimo, inmobiliaria? ¿Cuál es el mínimo canon de la inmobiliaria? 1.000.000 más o menos, 800, 1.000.000. Perfecto. Más ¿Y o con menos. eso, con un salario mínimo, podemos respaldar eso? No, no sé. No. Perfecto. Entonces la pregunta que le hice a Andrés fue clara y fue a todos. En la empresa de Andrés, ahora hay inmobiliarias que sí lo hacen, pero en la empresa de Andrés no se puede, porque si el más bajito es de 800 y un salario mínimo está cercano a eso, pues entonces ¿con qué van a comer? Y la gente no va a dejar de comer por pagarle a Andrés. Entonces, ¿qué está evitando la empresa de Churi? Evitar generar inconvenientes y conflictos, ¿cierto? Con esos personajes. ¿Por qué? Porque eso es como lo sacan, Andrés. ¿Cómo sacan un personaje? Con la policía. No, ni siquiera. Eso toca, la misma aseguradora inicia un proceso judicial Sí, y hacen un lanzamiento, hasta que no salga un lanzamiento, no, o sea, la orden de un juez, no, y eso es complicadísimo. La vez pasada íbamos a sacar uno y tenía un perro, no, es que hay un animal, tocó llamar a defensa de animales. Si hay un niño, toca llamar a un representante de bienestar familiar, o sea, eso es complicadísimo a la hora de sacar a una persona que esté y si llegan a con hacer un la... lanzamiento, si todo ese cuento, el tipo hasta los demanda y les quita el apartamento. Y la inmobiliaria le tiene que responder al dueño y terminan en un problema gigante. Niños, a propósito de esto, que ya logré la conexión, mil disculpas, porque sí, estamos en un restaurante aquí terminando la clase, tal vez la termine antes, me da pena con ustedes para poder buscar un hotel. La característica de ayer, como hablé con Laura, estaba en un tema que se llama Es que Plato Magdalena. La señal en el camino era compleja y no alcancé a la clase, mil disculpas. No sé qué día es hoy. A propósito, ¿qué día es hoy? ¿Martes, miércoles? ¿Jueves? ¿Miércoles? Miércoles, perfecto. Miércoles. Mañana, como les dije, no va a haber clase, ¿cierto? Yo propenderé porque el viernes que les había dicho que no se haya y miramos cómo reponemos en siguientes clases para que no vaya a haber incomodidad. Ahora, yo les digo hoy sí, pero ustedes no saben cómo es el día a día con esta ley que nos contó Julie hace unos días. Muy bien. ¿Julie está presente ya? Sí, profe, acá en el Transmilenio presente. ¿Y puedes charlar un ratito? Sí. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. En la empresa en la que tú trabajas, ¿hay algún tipo de evaluación frente al cliente o frente al desarrollo que tienes? ¿Cómo hacen eso? Sí, profe, hacen una evaluación mensual de ortografía Sí. del tema. El tema que nosotros trabajamos, digamos, en la línea, toda información clínica, ¿no? Se la hacemos. Es como de selección múltiple, cuál está mal y cuál está bien. Pero sí, cada mes hacen una evaluación. Ok, perfecto, muy bien. ¿Quién evalúa eso? ¿Talento humano? Calidad, eso hace Calidad. parte, nosotros ganamos una variable, un incentivo. Eso hace parte de un porcentaje del incentivo. Si no cumplimos con eso, perdemos un porcentaje. Perfecto, muy bien. ¿Y Fabián en el banco tienen algún tipo de evaluación? Sí, profe. Háblame duro, por favor. ¿Ahí me escucha bien? Sí, señor. Se maneja un consolidado mensual. De ahí depende también la comisión. No te entiendo, otra vez. Pero no es porque, Se no es maneja. porque estés hablando bajito, sino porque sonó como enredado lo que Yo me dices. pongo en manos libres. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, señor. Se maneja un tema de consolidado mensual. De ahí también depende de las comisiones. Entonces, se valida pues que el asesor tenga como tal
ciertas negociaciones para que llegue al 100%. Entonces, de eso depende. Y en español, estas negociaciones te refieres al cobro de cartera, a la colocación de tarjetas. ¿A qué? Señor, Cuando te refieres a eso, te refieres a colocación de créditos, a colocación de tarjetas, a cobro de cartera. recuperación de cartera. Perfecto, muy bien. Dame un ejemplo. Entonces, ¿tienen que recuperar qué? ¿100 millones? ¿50 millones? ¿O 50 créditos? No, por capital. 80, 100 millones, 200 millones, 400. Perfecto. O sea que Normalmente usted, la ejemplo. normalización está por 500 millones. Ok, usted le dicen, este mes de octubre, usted tiene que su meta o su cuota son 500 millones. Si lo recupera, le dan un bono de alguna manera. Sí, señor. Ok. Listo, Laurita, continuamos. Sí, señor. Entonces seguimos con el método IRB, que significa Sí. indicador bancario de referencia. Entonces, en este método los bancos utilizan sus propias estimaciones internas de los componentes de riesgo. Entonces, las siglas P y D significa probabilidad de incumplimiento, Muy L bien. y D pérdida en caso de incumplimiento, EAD exposición de incumplimiento y la M vencimiento efectivo. Muy bien. Entonces, los bancos clasifican las posiciones de su cartera de inversión en 6 categorías generales de activos con diferentes características de riesgo de crédito. Muy bien. Entonces, la primera es empresas, que existen 5 subgrupos. La segunda son soberanos. La tercera son intercambios. La cuarta son cartera de consumo, que existen 3 subgrupos. La quinta son acciones y la sexta, los minoristas autorrenovables admisibles. Ujú. Entonces, Espera un profe, segundo. para que una entidad... Espera, nos regresamos. Empresas, soberanos, intercambios, cartera de consumo, acciones, minoristas autorrenovables admisibles. En empresas existen 5 subgrupos y en cartera existen 3. ¿Listo? Listo, Blanca. Muy bien, sí. Entonces, para que una entidad deba aplicar el método IRB a todo el grupo bancario, queda a criterio del supervisor que adopte sea progresivo. Entonces, Ok, no para se que ve el nada, la pantalla supervisor... está azul, ¿no? No, sí, señor. Ah, ok. Listo. Entonces, para que el supervisor autorice aplicar, los bancos deben cumplir ciertos requisitos bancarios a ser observados. Entonces, la primera es para cada clase de activo, las entidades podrán utilizar una metodología y sistema de calificación diferente, documentando los fundamentos de la apertura adoptada. Muy bien. La segunda es cada cliente debe tener una sola calificación, en excepciones en diferentes monedas y con o sin garantía. ¿Qué significa eso? Que pues exceptúan... Corchada. Miren que hay unos, señores, y tiene que ser muy claro la estructura del indicador. Cada uno me va contestando lo que le pregunta. Andrés, ¿usted qué analizaría primero para poder otorgar un crédito? ¿Qué es lo primero que usted analizaría? Que tenga una De la garantía pregunta, no lo escuché. para poder Que tenga una respaldar garantía. esa Perfecto, deuda. muy bien. Muy bien. Julie, estoy preguntando ¿qué es lo primero que ustedes identifican para poderle otorgar un crédito a alguien? Andrés arranca con una garantía. ¿Sí lo entendiste, Julie? Sí, pero es que tenga respaldo económico. Tenga como Perfecto. Andrés me habla de sustentar el crédito. garantía y Julie me habla de que tenga la plata para poderlo pagar. Laura Vázquez. Su historial crediticio, profe. O sea, que no haya Perdóname. tenido ningún altercado. Su historial crediticio, que no haya tenido ningún altercado con ningún banco y pues tenga sus pagos de una manera correcta y buena y no hayan atrasos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Fabián, no veo su cámara y dice no su cámara. Pues no la veo, no los veo a ustedes, porque la cámara sí no la voy a Sí, ver. profe, perdón. Me preguntó, sí, Sí, señor. que no haya tenido reportes ante centrales de información. Bueno, historia crediticia, muy bien, dice. Lo que ya dijeron, profe, si tiene la manera de pagarme para que yo le pueda otorgar ese crédito, que no tenga, ¿cómo se le llama eso? Sí, es lo del scoring, lo que estaba hablando la otra Ok. vez, el scoring.
Perfecto. Pero es que eso del scoring es bastante importante porque eso mismo es lo que va a generar como una puntuación. No sé en qué orden le vayamos a colocar, lo voy a decir en el orden como contestaron ustedes. Entonces está Andrés que nos dice que tiene que tener un respaldo financiero. Si eso es así, le damos unos puntos. Si tiene dinero, le damos otros puntos. Al final se suman todos esos puntos para generar ese scoring que tú dices que generar un indicador. ¿Quién es el que está concordando? ¿Tiene el aporte suficiente para poder otorgar ese crédito? Eso sería como una posibilidad. ¿Listo? Entendiendo que se pueden vender muchas más cosas. Recuerden cuando veíamos en las clases cuando hablamos de tablas de amortización y veíamos el tema de el seguro AMIT, el seguro de vida, el seguro solito, ¿cierto? Que son componentes que pueden llegar a funcionar. Cuando hablamos nosotros de tener el portafolio completo con un banco, seguramente los intereses van a ser un poco más económicos. Y todo eso podría generar como un valor o una estructura mucho más pertinente para eso. Esto continúa. Los criterios para definir los grados de calidad crediticia deben fundamentarse en la experiencia histórica, evidencia empírica y tener en cuenta toda la información disponible, relevante y actualizada. ¿Eso a qué se refiere? Profe, ¿cómo van a clasificar los clientes? Bueno, muy bien, muy bien. Disponible, relevante y actualizada. ¿Listo? Imagino que todos son de Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Yo sí. Lisette, Fabián, ¿también? Sí, sí, señor. Julie, ¿dónde es? De Bogotá, profe. Perfecto. ¿Y ustedes tienen un proceso de negocio con las personas de la costa caribe colombiana? Esto está dañado. ¿O cómo se manejan los negocios con personas de Antioquia? ¿O con las personas de Pasto? ¿O con las personas de Estados Unidos? ¿O con las personas de China? Simplemente tenemos una idiosincrasia y una estructura que puede llegar a funcionar, pero tenemos que entender efectivamente, ojo pues, la experiencia histórica y la evidencia empírica. ¿Sí? Aquí claramente el personaje no le estoy diciendo viejo frente a la experiencia empírica, es Andrés. ¿Listo? Perdón un segundo. Entonces sería como una posibilidad natural frente a eso. ¿Listo? El cuarto punto. El horizonte temporal para estimar la PID, que es la probabilidad de incumplimiento, es de un año. De un año, sí. Muy bien. Las entidades deben evaluar la capacidad y voluntad de pago con independencia de la fase del ciclo económico que se esté atravesando, pues el auge y la recesión. Esos términos están claros, ¿no? Hola. Sí, señor. Entonces, si no está claro, tómenlos y llévenlos a su diccionario. Quinto, el acuerdo acepta el sistema denominado de scoring crediticio u otros modelos de clasificación mecánica. También debe incorporarse el criterio humano para garantizar que toda la información relevante se tome en cuenta y que el modelo se utiliza adecuadamente. Muy bien. Sexto, como mínimo, anualmente se debe realizar una prueba sobre los modelos utilizados. Séptimo, se debe documentar los sistemas de clasificación de diferentes... Espera un segundo. Ahorita Andrés, Lisette, Fabián, Juli, Laura, me dieron como unas características para los créditos, ¿cierto? Cabe la posibilidad que si pasa todos esos filtros, como esa lista de chequeo, y lo otorguemos el crédito, cabe la posibilidad que la gente se atrase en el crédito. Sí, pero pueden haber Perfecto. deudas, puede que lo despidan. Y la pregunta es entonces, ¿de qué sirvió ese análisis minucioso que hicieron todos ustedes? Profe, pues sería un análisis como que se haga durante cierto tiempo. Bueno, en sí,
que haya una capacidad de pago, haya un préstamo, pero se haga un seguimiento, por así decirlo, cada 6 meses, más o menos, qué ha cambiado, si puede seguir pagando, cómo se va a acomodar el crédito. Eso suena bien como análisis, pero la característica importante es de qué sirve si la plata ya la tiene Andrés, de qué sirve si la plata ya la tiene Laura. O sea, en el evento que llega el desembolso ya está, ¿cierto? Entonces, una estructura importante es, si es un hipotecario, tengo un respaldo financiero, si no me pagan, le quito la casa, ¿cierto? Pero el resto de características, ¿cómo se pueden manejar? Niños, quedan 10 minutos y me voy a buscar un hotel. Profe, yo creo que el análisis Espero uno lo no se hace llenen de para odio. minimizar. Señor. El análisis uno lo hace para minimizar el riesgo, digamos que lo que más puede uno minimizar, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Y la gente tiene muchas, voy a decirlo de alguna manera, artimañas. Hay gente que se la sabe cómo salirle adelante y cómo buscarle la trampa. Y luego con el tema de los arrendamientos, o sea, la gente se sabe unas figuras jurídicas para Que hacer la nadie trampa. sabe. Claro. Exacto. Y entonces después cuando pasa es cuando uno va más o menos aprendiendo y aprendiendo, pero la gente sabe mucha maña, perdón la palabra. Pero miren lo que está diciendo Andrés. Se presupone que la empresa que sabe de todo ese tipo de propiedad horizontal y todo eso es la empresa de Achuri. Y resulta que esto también viene un tema de experiencia, como veíamos en los puntos anteriores. Tuvimos que haber cometido suficientes errores para poder entender una norma, una ley, imponerla para que sea de la mejor manera posible y que evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces uno dice, los bancos fastidian mucho. ¿Cuánta plata habrá perdido un banco para poder entender lo que tiene que hacer? Porque uno dice, el banco tiene mucho dinero, sí, y no lo estoy defendiendo, pero también uno tiene que tener la característica que el capital hay que cuidarlo. ¿Listo? Esa sería como la premisa. Listo, muy bien, Andrés. Ahora sí, Flaca, el punto 7. Punto 7. Se debe documentar los sistemas de calificación de diferentes de cartera, responsabilidades de los distintos departamentos que clasifican, las excepciones a la calificación del modelo, el personal autorizado a aprobar las excepciones, frecuencia de las pruebas de los modelos y la revisión independiente del proceso de calificación. La auditoría interna o externa debe evaluar al menos anualmente el sistema de clasificación, la estimación de los indicadores cuantitativos y documentar sus conclusiones. Entonces mira lo relevante que nos dijo Laura Vázquez hace un momento, que yo la estaba medio atacando, ¿cierto? Pero yo voy atacando es por puntos, no por momentos. Laura dice, ahí hagamos una evaluación cada 6 meses, ¿cierto? La característica es para qué si ya se entregó el crédito. No, señores, se me está complicando esta vaina. Ahora un perro que está aquí al lado que me está fastidiando. Andrés, présteme su perro y yo me defiendo. Niños, igual les dije con todo el respeto, ya no voy a molestar más con Jota. Me disculparán por esta semana, pero ha estado conmigo. Una característica, retomo lo que dice la doctora Laura Vázquez, es hacer esos análisis que los bancos colombianos no lo han hecho. A los 6 meses analizo qué pasó con el crédito, o a los 8 meses o al año, pero no solo al que lo está pagando bien, sino también al que lo está pagando mal, para poder tomar medidas de choque y empezar a mirar qué ocurre, para entender los comportamientos. Entonces Andrés tiene la genial idea de sacar árboles de Navidad en febrero. Pues eso no nos va a generar como un valor agregado importante, es simplemente empezar a entenderlo bajo esas características. ¿Listo? Muy bien, continúo. Octavo, las calificaciones internas y las P&D deben ser tenidas en cuenta para aprobar los créditos. Ya, caballero. Léelo otra vez. Octavo, las calificaciones internas y las P&D deben ser tenidas en cuenta para aprobar los créditos. Noveno, deben ser independientes entre sí. El área de gestión de los créditos, la que clasifica los riesgos y la que revisa el sistema de clasificación. Sí.
Décimo, la periodicidad mínima de clasificación del riesgo de los clientes es anual. Sin embargo, los prestatarios de mayor riesgo y los en mora deben tener clasificaciones más frecuentes. Además, deberán realizarse una clasificación cuando se obtenga una información relevante sobre el cliente o la financiación. Ok. Pero entonces acá estamos retomando efectivamente que eso sí se hace, que son las centrales de riesgo. ¿Cierto? Sin fin, data crédito y todas las personas que van generando como esa estructura para el desarrollo de eso podría llegar a ser algo pues interesante y que maneja con algún efecto. Muy bien. Las entidades deben realizar análisis de escenarios para evaluar su suficiencia del capital. Los supervisores podrán ofrecer pautas a la entidad a efectos de realizar estos análisis. 12. El proceso de clasificación y estimación del riesgo debe ser aprobado por el director de cada entidad. Y acá encontramos una tabla, profe, que es la tabla de ponderación de riesgo propuesta por Basilea II, pero la verdad no la entendí muy bien. Excelente. Ojo, pues que lo que está arriba, bueno, explícalo como lo entiendes y ya les doy contexto. Ok, pues ahí arribita vemos que está la AA, sí, o sea, la A, la más, la B más. Entonces yo creo que o sea, cuando dice soberanos, es ¿qué riesgo admite estos? Yo lo entiendo así, profe. Lo que está arriba son las calificaciones que normalmente manejan centrales de riesgo, que manejan empresas que evalúan riesgo país, riesgo financiero, riesgo bancario. Que ustedes de pronto han visto en Caracol Banco de Occidente calificación AAA, pero se refiere simplemente a cuentas de ahorro. La gente queda feliz. La mejor calificación sería AAA, pero encontramos AA más, ¿cierto? Colombia en este momento puede estar en BBB más o BBB menos. ¿Qué significa? Estamos 3 o 4 niveles por debajo por el término del riesgo. Todo esto significa que hay unas características de riesgo. Dramático estar entre B más a B menos, mayor que B menos y NSS, en unos puntos porcentuales donde Colombia tendría que sacar unas tasas de interés. A ver, acuérdense lo que hablamos antes de OMA. OMA no es la cafetería esa que compite contra Juan Valdez y Starbucks. OMA es la operación de mercado abierto, ¿cierto? Donde empezamos a identificar que los gobiernos sacan TES, sacan TIDIS, sacan DE, que son los depósitos especiales de giro, para captar recursos para mantenimiento del Estado o para inversión o para alguna cantidad. Si estamos en B más, a B menos y en las últimas 3, la probabilidad que Andrés me compre es mínima, tan mínima que él me entregue el banco a mí, no a Colombia. La plata a mí, perdón, no a Colombia. Ese es el mismo escenario de poder entender cuál es ese riesgo, ¿cierto? Que tenemos como estructura para poder entender esa rentabilidad de las empresas. Vamos a ver qué nos dice ahorita más adelante Basilea 3, aunque no será hoy. Me da gran pena con ustedes, no me miren mal Andrés, que la culpa no es mía. Bien, sigue Flaca, otra diapositiva. Bien, profe, entonces ya pasamos al pilar 2, que este es el proceso del examen supervisor. Entonces, la finalidad del proceso de su supervisión de Basilea II también es exhortar a los bancos a que desarrollen y utilicen mejores técnicas de gestión de riesgo. El papel de los supervisores se orienta a evaluar la eficiencia. Para un segundito ahí, para dejar como un contexto en este pedacito de hora que queda ahí, porque no voy a poder continuar. Pongan ahí como título gestión de riesgos. ¿Listo? En su cuaderno, en su tema. ¿Se acuerdan la ley que hicieron para lavar sus baños y ese cuento? Lo único que quiero que le agreguen a esa ley es la gestión de riesgo. Gestión de riesgo de no cumplimiento se refiere, ¿no? No van a decir que es que si estoy lavando el baño y piso el jabón tengo el riesgo de partirme un brazo. No puede llegar a ser uno si lo estructura, pero simplemente entender la estructura de esa gestión del riesgo. ¿Vale? Sí, señor. Listo. O sea, a la ley que hicimos nosotros le agregamos la gestión de riesgo si no lo hacemos, ¿sí? Perfecto, nos queda como un minutico larguito aquí. Dejemos el pilar 2, pero hablemos de gestión de riesgo, ¿cierto? Gestión de riesgo se refiere a que yo debo propender por evitar dicho riesgo.
Listo, le voy a quitar las gafas a Andrés. Andrés no ve nada y lo mandamos a la oficina sin gafas. ¿Será cómodo para él? Me imagino que no. Quitémosle las gafas a Lisette, me imagino que no va a ser fácil. Si me las quitan a mí, pues lo que pasa es que no las encuentro, entonces no veo mucho. Me toca alejarme más bien un poco para poderlo ver. La estructura sería esa. ¿Qué gestión de riesgo? No, si se desconecta nos volvemos a conectar unos 5 minuticos que debo darle una conclusión a lo que vamos a hacer. ¿Cómo se llama tu hermanita, Lisette? ¿Que se me olvida? Sofía. Vamos a darle a la niña Sofi, ¿cierto? Que haga el almuerzo de mañana. Le damos los cuchillos, las tablas, el encendedor para que ella aprenda la cocina. Ey, el riesgo es alto. Alto no, es absolutamente catastrófico. El escenario es cómo